Bueno, como anunciamos en el inicio de esta mesa, nos complace que nos acompañe el doctor Bernardo Olmedo Carranza. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sus líneas de investigación son política integral y tecnología para micro, pequeñas y medianas empresas en México y América Latina, mercados migrantes, productos étnicos y de la nostalgia, desarrollo productivo local y regional e identidad cultural, economía alimentaria de la salud, seguridad alimentaria y bioeconomía. Y nos presenta una ponencia que lleva por título la producción cultural, artesanal e industrial de exportación de productos de la nostalgia como complemento de la exportación manufacturera mexicana con o sin Telecán. Doctor Olmedo, bienvenido. Pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias al CIERC que me ha dado y me ha permitido tener cabida en esta mesa. ¿Cómo? Sí. Y bueno, pues tuvimos que deshacer una mesa que ya estaba programada muy interesante, pero creo que dentro de todo algo rescataremos para discusión de esta mesa. Como ya Francisco decía, soy investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y yo coordino la unidad de economía industrial, la unidad de investigación en economía industrial, coordino un seminario anual sobre el mismo tema, que por cierto acaba de realizarse hace unos días. Y cada vez que nos planteamos el grupo de trabajo que conformamos esta unidad, nos asalta siempre la disyuntiva de si seguir trabajando o no economía industrial, porque en México ya la industria prácticamente ya no existe, ¿no? Desde que con los gobiernos neoliberales decidieron que no hay mejor política industrial que la que no existe, pues la estrategia fue: vengan inversiones extranjeras directas a través de empresas transnacionales que ellas se van a ocupar de eso, no nosotros. Lo mismo que han hecho con el campo, es comprar en el exterior y evitarse los problemas que ellos consideran nos podemos evitar si los producimos internamente. Pero bueno, es una visión que nos ha atado al exterior y no nos ha permitido tener una planta productiva en términos industriales, en términos agrícolas y pecuarios propia, ¿no? Forestal, por ejemplo. Entonces, bueno, en esta ocasión y nosotros ya veíamos a principios de año como que dos temas que nos iban a preocupar para llevarlos a la mesa de las discusiones y de la reflexión para nuestro seminario, que fue ahora en agosto. Y cuando yo les decía, bueno, nos vamos a enfrentar de aquí hasta entonces, para mi gusto, con dos problemas en México. Uno, la renegociación del Telecán, que fundamentalmente está haciendo sobre la cuestión industrial, y por el otro lado el cambio de gobierno, que en aquella época, pues en aquellos momentos todavía no sabíamos cómo se iba a ir perfilando, y mucho menos saber en qué iba a acabar después de dos intentos previos de López Obrador y de no haber llegado, ¿no?, a la presidencia. Entonces, a mí en lo particular me llamó la atención y dije, bueno, pues ciertamente si se viene la renegociación del Telecán, habrá que ver en qué términos se hacen. De hecho, todavía está como que en lo oscurito cuáles fueron los términos en los que se negoció, pero yo he estado platicando con industriales y ellos dicen, no, pues es que dimos más de lo mismo sin recibir nada a cambio. Todavía no se hace público el asunto, y luego venía pues el debate de si esto iba a seguir siendo un acuerdo
trinacional, o como Trump ha estado manejando, mejor deshacer el TRI y dejarlo en en dos acuerdos comerciales bilaterales. Y bueno, estamos en el momento en el que todavía tampoco se decía nada de eso. Entonces, ahí seguimos siempre en esa zozobra, en esa disyuntiva. Y por el otro lado, pues no sabemos tampoco qué es lo que va a pasar con el nuevo gobierno de López Obrador, porque aunque sean hablado sobre la pertinencia de fortalecer el mercado interno, que es algo que yo creo que ha sido clamor de los universitarios y de la UNAM particularmente, desde que se nos vino la crisis de los años 80, pues eso implicaría pues entrar otra vez al pescar no sé, que la industria por las tuercas, ¿no? Así como decía el toro por los cuernos, aquí a la industria por las tuercas, y pensar en una reconstitución y una revitalización del sistema industrial. Pero mientras tanto, uno de los sectores que fundamentalmente estarían siendo afectados sería justamente el sector de las exportaciones manufactureras. Actualmente, si uno ve la balanza comercial mexicana, se exportan más de 400,000 millones de dólares de manufacturas mexicanas. Bueno, eso de mexicanas habrá que ver, ¿no? Porque no es cierto, finalmente las exportaciones, el grueso de las exportaciones las hacen las empresas transnacionales. Y se estima que alrededor del 35% aproximadamente, o más, son aparentemente exportaciones nacionales, el resto sí son totalmente transnacionales, pero estas que se consideran nacionales, pues están vinculadas justamente a todo el esfuerzo exportador que se vincula precisamente a las mismas exportaciones hechas por las empresas transnacionales. De modo que si la idea de Trump es presionar a sus empresas a regresar a Estados Unidos, claro que es una tendencia que viene ya desde hace años, no es nueva, porque bueno, a final de cuentas el gobierno norteamericano ha percibido que ellos también sufrieron un proceso de desindustrialización, pero debido a las estrategias de las empresas transnacionales, y eso pues nadie lo va a ordenar, ¿no? Es decir, excepto ellas, porque a ellas les mueve el interés de poder bajar costos a como de lugar, y entonces entraron a una nueva etapa hace ya algunas décadas en la que una mercancía la atomizaban en sus partes y cada parte la mandaban a algún lugar del mundo a fabricarse dependiendo de dónde le salía más barato o no, y luego tener entidades o estados o países donde se volvieran a integrar esas partes y ya generar una mercancía que saldría como producto final al mercado exterior. México está cumpliendo ese papelito, porque además, bueno, pues tenemos como factor de competencia pues una mano de obra barata, la más barata incluso que la de los chinos, y entonces pues en la mirada de los gobiernos nacionales neoliberales, pues eso es perfecto, ¿no? Porque esa va a ser nuestra fuerza de competencia en el exterior, con los consecuentes efectos que tenemos hoy, que efectivamente la pregunta que en cada momento nos preguntamos, nos hacemos es, bueno, y ya el objeto de estudio de nosotros, ¿cuál es, no? Ya, hablar de historia industrial, quizás hablar de arqueología industrial, que pues es un tema muy bonito. Pues yo espero que no lleguemos a eso, pero mientras tanto, yo he estado trabajando también en otra línea de cosas, como ya lo habían mencionado previamente, y es el de los llamados productos étnicos de la nostalgia. Y se me ocurrió vincular ambos temas
Y pensando, bueno, porque el Telecán interesa a 3 países, Canadá, Estados Unidos y México, y pensando particularmente en el mercado norteamericano, que es el mercado fuerte para nosotros, basé de alguna manera estas reflexiones en torno de la importancia que representa el mercado mexicano en el mercado norteamericano, fundamentalmente a raíz de los movimientos migratorios que ha habido de nuestro país hacia el país del norte. Y bueno, pues entonces, si nosotros empezamos a tratar de rascar y ver cuál es ese mercado, nos vamos a llevar muchas sorpresas. Pues resulta que, ya no les voy a pasar todo esto, porque si no, nomás me tardo. Déjame lo echo hacia capela. Pues tenemos un mercado enorme, calculado en aproximadamente 35 millones de mexicanos, incluyendo los nuevos, los que están yendo, que se calculan más o menos en 12 millones nacidos en México actualmente, y el resto pues ya son de segunda, tercera generación, pero que conforman un mercado potencialmente importante. Ese es un mercado que junto con lo que llaman el mercado hispano, que es decir, con otros migrantes latinoamericanos fundamentalmente, ya conforman la primera minoría étnica en Estados Unidos. Ya desplazamos a los negros, quizá por eso también nos ven feo ellos, y también nos tratan mal allá. La cuestión es que esto se expresa de alguna manera, esta importancia, en la cantidad de negocios que los mismos mexicanos, y bueno, en términos generales los latinoamericanos en Estados Unidos han generado. Tengo ahí algunas cifras, y por lo menos en el caso mexicano, hace como 10 años, se estimaba que los mexicanos tenían más de 1 millón de empresas afincadas allá en Estados Unidos. Últimamente, en los últimos años, han estado haciendo incluso algunos estudios, algunos reportajes sobre inversionistas mexicanos que se han ido allá y han pegado muy bien, ¿no? Lo cual hace pensar que, bueno, hijo, estamos dejando ir a una fuerza de trabajo excepcional, creativa, no como generalmente se le calificaba hace todavía algunos años, y que, bueno, pues están generando riqueza para un país que no es el nuestro. Generan una gran cantidad de recursos. Se estimaba que esa comunidad mexicana en Estados Unidos generaba un Producto Interno Bruto 20% mayor que el Producto Interno Bruto nacional. Así de sencillo. Son cifras que no son mías, son cifras oficiales, lo cual nos da idea de todo lo que estamos dejando ir, ¿no? Y aún en el caso, por ejemplo, de los salarios, los mexicanos migrantes peor pagados en Estados Unidos ganan más de 4 veces lo que un obrero en México, lo que un empleado en México. Y esos son los peor pagados. Y es por el otro lado, se expresa también en la cantidad de remesas que envían nuestros migrantes al exterior, que este año, por ejemplo, han estado rompiendo los récords históricos, y se estima que a lo mejor llegamos a los 30,000 millones de dólares anuales. Es muy por encima de lo que representan los ingresos por turismo, que es ha sido el segundo renglón en importancia por ingreso de divisas. Entonces, pues, tenemos ingresos por remesas
más altas que los ingresos por turismo y más altas que los ingresos por petróleo, por venta de petróleo al exterior. Y bueno, el migrante, y no estoy hablando solamente del migrante mexicano, todo migrante va cargando con su mochilita de recuerdos, de tradiciones, de costumbres, de relaciones, de los lugares donde nacieron, de los lugares donde son originarios, de su familia, el pueblo, los grupos de amigos. Es decir, somos toda una mochila con una carga étnica y de nostalgia terrible, ¿no? Tremenda, que cuando estamos en el extranjero, bueno, pues aflora. Y es ahí donde eso encuentra un cauce a través del mercado, justamente. Y entonces el mercado de los productos, de los llamados productos étnicos y la nostalgia, tiene un potencial enorme. Esto no es un tema nuevo, por supuesto, pero yo creo que ha sido un tema que no ha sido abordado por el Estado mexicano, que eso ha dejado todo al aire. No ha habido grandes esfuerzos en términos de cómo cubrir esas necesidades de la nostalgia de nuestros migrantes, por lo menos en este caso del mercado norteamericano, y pues esto implica toda una cantidad de cosas impresionantes, ¿no? Y no solamente artesanía, sino incluso hasta productos no étnicos, ¿no? Como son, por ejemplo, la gente que está acostumbrada a lavar los trastes y la ropa con marcas particulares. Gracias. Y por ejemplo, pues, que prefieren el detergente Roma o el Coca en lugar de los detergentes norteamericanos. Sí, el jabonzote. O la coca hecha en México, porque la de allá está endulzada con fructosa, y tiene otro sabor y además con índices glucémicos más fuertes. En fin, hay todo un mercado que está por ser atacado, aun cuando ya hay cosas que se han ido avanzando. Pero yo creo que ciertamente este mercado no va a desplazar al mercado de exportación de producción de mercancías industriales. Por eso yo hablaba de un complemento simplemente, que es un mercado que en buena medida ha sido, digamos que atendido o mal atendido por mismos norteamericanos o migrantes de otros países que se han lanzado a aventar productos ante la ausencia de mexicanos que realmente lleven algo más genuino, y por eso se ha dado la cocina Tex-Mex y el Taco Bell y estas cosas que de mexicano no tienen nada, ¿no? Pero pues, ante la ausencia de cualquier cosa, pues a final de cuentas los migrantes mexicanos lo hacen. Pero además también hay que tomar en consideración que ese mercado mexicano ha difundido a su vez esa cultura nuestra, y ello podía expresarse y se puede expresar perfectamente, por ejemplo, en lo que pasa con el tequila. El mercado norteamericano consume muchísimo más tequila que todo el mercado mexicano en México. Es decir, esto querría decir que se consume casi el doble de lo que se consume en México, y pues no lo consumen 35 millones de mexicanos, ¿no? Lo consumen 35 millones de mexicanos y un montón de gringos más. Es decir, ha habido todo un proceso de difusión de lo mexicano que bien puede irse atacando de manera sistemática y con políticas de Estado que tiendan justamente a revalorar todo esto, que además, bueno, sería un buen intento de preservar tradiciones, cuestiones ancestrales, frente a estos intentos homogeneizadores transnacionales, ¿no?
Es una simple propuesta y yo me quedaría aquí. Muchas gracias.